今井さん、テレサでございますと。友達のガブリエル・バーゴさん。ちょっとね、マジックの名前が絶対わかんないんですけども、とりあえず、ご検討だけさ、こちらに、ポリコプのご縁になりますので、じゃあ、カウントです。お願いしますよ。ただ、何の変化がございますので、私だから、変化ができます。適当なところで、もう、ストーブをかけていただいて、では、早かったです。こちらの、一番上のカード。
Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Bueno, aguardamos un par de minutitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Che, ¿conoces uno? En inglés. ¿Qué?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas Bueno, tardes. bien. Bueno, vamos a ver el contrato de cuenta corriente mercantil que tenemos legislado en nuestro actual artículo 1430 y siguientes del Código Civil y Comercial, que fue uno de los contratos. Uy, tengo el pelo, parece que hubiera peleado con un león. Es uno de los contratos que tuvo más modificaciones con respecto a la anterior legislación del Código de Comercio, pero bueno, buenas modificaciones, algunas cosas, un ayornamiento de la figura, y con cosas interesantes, con institutos interesantes. Les comento que entre el material que tienen subido hay un muy buen artículo, más que un artículo, es un muy buen trabajo del doctor Cataldo sobre cuenta corriente, que lo tienen a disposición ahí, muy completo, de otro de los adjuntos de la cátedra. Así que les viene muy bien para la consulta, para el estudio. Bueno, la cuenta corriente tiene distintas acepciones y distintos ángulos de análisis, pero vamos a circunscribirnos a lo que es la cuenta corriente empresarial, que antes denominábamos mercantil, y vamos a, por contraposición o título comparativo para ubicarnos donde estamos hablando. Cuando uno habla de cuenta corriente, habla de, un poquito impreciso decirlo, porque hay varias clases de cuenta corriente. Ustedes ya han estado viendo la cuenta corriente bancaria, que vieron contratos bancarios, ¿no?, con la doctora Moyano, que es una de las clases de la cuenta corriente con una tipicidad especial, en una relación con una entidad financiera, y con un cuenta correntista con una relación específicamente muy, muy especial, muy reglamentada por normativa propia de la entidad financiera a través del Banco Central. Es un contrato típico de adhesión, un contrato de consumo, y con muchas y propias y específicas particularidades, la posibilidad de la existencia de cheques, y toda una mecánica propia de la cuenta corriente bancaria, que no es el caso que vamos a analizar. A la otra extremo, diríamos, desde la más compleja, que sería la cuenta corriente bancaria, si queremos decir, a la cuenta corriente más simple, que es la cuenta corriente simple o de gestión, que es esa relación aformal, diríamos aleatoria, o si quieren poner la palabra, o accidental, espontánea a veces en muchos casos, de consumo de algún tipo de mercadería. En muchos aspectos podemos visualizar en indumentaria, en algún tipo de electrodoméstico, pero básicamente algo muy informal, que es una especie de apertura de crédito a favor del cliente para que lo vaya pagando en una financiación. Es una mezcla de una apertura de crédito del empresario o comerciante al consumidor, al cliente, para que retire mercaderías y vaya haciendo pagos a cuenta. Es decir, muy parecido a una venta a plazos, pero también tiene una especie de apertura de crédito. Que se utiliza, yo en lo personal no lo he utilizado mucho, en algunas casas de ropa, de indumentaria, donde uno va haciendo entregas de dinero y va retirando ropa, y en un momento, bueno, le dicen cancelar, o le dan otra ropa, o le dan indumentaria, o va acercando dinero, y va comprando ropa, o otro tipo de... O la famosa cuenta de, no sé si será este el caso, de los kioscos o de los almacenes de barrio, por ejemplo. Claro, que antes se usaba bastante más, cuando la moneda era más estable, y yo me acuerdo de chico ir al almacén a comprar de fiado, y como se decía antes, de fiado, ¿no? No sé si
son palabras que yo las uso como habituales, pero por ahí ustedes son más jóvenes, no las reconocen. Fiado era ir y comprar, y el almacenero no te cobraba, te anotaba en una cuenta. Es muy de pueblo. Yo que soy de pueblo, sí, Exacto. se usa. Anotámela a la ¿Se sigue cuenta. usando? Claro, Sí, sí, bien. ¿De totalmente. dónde sos? Otamendi. Totalmente. ¿De dónde sos vos? De Otamendi, Está bien, claro. cerquita de Mar del Plata. Bueno, viste, esa cercanía y el conocimiento del cliente, ¿no? De la clientela, que es muy propio del comerciante, del empresario habilidoso, que capta la clientela financiando un poquito, ¿no? Las estaciones de servicio, para los grandes consumidores también se hace cuenta corriente, porque el camionero, el chofer que va a cargar gasoil o combustible, no va con plata, anota la cuenta de la empresa. Aunque ese puede ser a veces un caso de cuenta corriente empresarial, pero vamos al extremo, es decir, la cuenta esa que es accidental, aleatoria, que no tiene mucho más que una venta a plazo, ¿no? Y por otra parte, bueno, en lo que atiende a nuestro interés es la cuenta corriente empresarial, la cuenta corriente que tiene características jurídicas de estabilidad y de no exigibilidad y de permanencia, y con un criterio, no diríamos obligacional, porque no hay una cuestión de obligación, pero hay un sometimiento a reglas jurídicas que son las del Código Civil y Comercial. Entonces podemos decir que la cuenta corriente es un acuerdo, un contrato entre dos empresarios, entre dos comerciantes, por el cual se comprometen, porque utiliza esa palabra, ¿no? Yo soy medio reiterativo, ustedes ya me van conociendo. Dice la palabra comprometen en 1430, no dice obligan. Ahora vamos a detenernos en ese aspecto. Se comprometen a mantener una relación de duración en un tiempo determinado, que bajo presunción de otro es 3 meses, bajo presunción salvo la existencia de otro plazo, es de un periodo de 3 meses que puede renovarse indefinidamente, pero es un mínimo de 3 meses, que mientras dure la voluntad de los cuentacorrentistas, ambos se van a intercambiar en remesas, créditos, dinero, activos, o cualquier tipo de bienes o cosas, no cualquiera, pero vamos a ver que la gran mayoría de bienes, cosas, o créditos o activos se pueden intercambiar, y entre ambos cuentacorrentistas no va a existir no va a existir la calidad de acreedor o deudor, sino hasta el cierre de la cuenta. Es decir que si nosotros somos un proveedor, una fábrica de metales, una industria mecánica, o metal mecánica, o de aceros, o de todo tipo de materiales, de metales, y por otra parte tenemos una fábrica que hace sillas de metal, por poner un ejemplo, o mesas, o cosas de metal. Entre la fábrica que le provee la materia prima y la fábrica que confecciona sillas y mesas, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Se comprometen a tener esta relación reglada, acordada por pautas contractuales y económicas preestablecidas, cuyo objetivo principal, ¿cuál es? ¿Para qué sirve una cuenta corriente? Para no estar haciendo pagos y permitir la fluidez económica y no estar deteniendo el intercambio económico de bienes y de servicios y de cosas y de valores, si no es a partir de un periodo determinado. Es decir, no estar haciendo pagos y decir, a ver, yo te debo, vos me debés, yo soy acreedor, vos deudor, sino que las partes dicen,
cuentacorrentista y ambos cuentacorrentistas dicen, bueno, durante 3 meses, o 6 meses, o 1 año, lo que fuere, lo que acuerden, nos vamos a intercambiar remesas, y ahí vamos a abrir un paréntesis, que es una remesa, vamos a decir plata, mercadería, materia prima, dinero, créditos, o cualquier tipo de bienes, entre paréntesis, con algunas excepciones, no cualquiera, sino la gran mayoría, y en un determinado momento, que lo vamos a acordar, vamos a cerrar esta cuenta, y vamos a determinar quién es deudor y quién es acreedor. En el comercio, en la actividad mercantil, esto es muy práctico, porque yo puedo proveerme de materiales, como fábrica de sillas o mesas de metal, de aluminio, de acero, de tornillos, de perfiles de aluminio, de barras de metal, de distintas cosas, trabajar tranquilo, hacer un pago a cuenta. Ay, si me escriben en el chat me tengo que poner los anteojos, perdón. Cosa de viejo. Voy haciendo pagos a cuenta, porque yo sé más o menos lo que voy a estar debiendo. Voy enviando dinero, envío cheques de un cliente, es un crédito contra tercero. Un cheque de un cliente mío es crédito contra tercero. Envío un pagaré de un tercero, un cheque de un tercero, dinero mío, dólares míos, etcétera, etcétera. Puedo enviar, la fábrica me envía acero, chapa, tornillos, clavos, no sé, todo lo que usan las industrias metalúrgicas y las fábricas, y a los 3 meses decimos, bueno, vos me enviaste 2 toneladas de acero, 500 de chapa, 200 tornillos, 40 clavos de no sé qué, aluminio, 4 toneladas, eso suma 10 millones de pesos. Y vos me enviaste 5 millones de pesos en distintos valores, me mandaste dólares, que lo tomo a tanto, me mandaste un cheque que se depositó y se cobró, me mandaste un pagaré que el señor librador, deudor, me lo pagó, o sea que en total me enviaste 5 millones de pesos. Resulta entonces que me estás debiendo 5 millones de pesos. Entonces, ¿cuál fue lo práctico? Diferir una vez cada determinado periodo la determinación de la existencia de un acreedor y deudor. Y eso agiliza los negocios, ¿no? Agiliza el intercambio económico. Esa sería la utilidad de la cuenta, ¿no? ¿Para qué la utilizamos? El contrato, ustedes, bueno, la lectura del contrato son poquitos artículos, no van a tener mayor inconveniente en su lectura, pero vamos a detenernos en cosas que sí tienen algunos aspectos un poquito más vidriosos, ¿no? Dijimos, bueno, el contrato es bilateral, es típico, es consensual, es aformal, es oneroso, es de crédito, es conmutativo, sucesivo, es intuiti personae. Acá de todos estos, me parece importante esto de la formalidad, ¿no? de que no requerimos la existencia de un contrato escrito. Intuiti personae es cierto, porque es absolutamente evidente, porque requiere una especie de apertura de una existencia de una confianza, y en realidad yo estoy haciendo una especie de apertura de crédito. Para el cuentacorrentista, diríamos, receptor de las principales mercaderías. Vieron que acá estamos planteando una parte fuerte del contrato, económicamente, una fábrica, y el pequeño industrial, o el pequeño metalúrgico que fabrica, ¿no? Entonces había un fuerte y uno débil. Entonces, yo te abro una cuenta corriente a vos porque no por otra cosa que la confianza que te tengo que me vas a pagar. Entonces es muy importante la calidad, la existencia de un contrato de intuiti personae en interés y en exclusividad de la calidad de la persona que contrata y no otra.
genera ventajas recíprocas, por eso es un contrato conmutativo, es oneroso. La onerosidad y el carácter conmutativo, ¿no? Es decir, un contrato que genera prestaciones onerosas para ambas partes, ninguna de estas partes lo hace a título gratuito el contrato, y ambas van a tener un sentido especulativo y la persecución de un fin económico, ¿no? Dijimos el plazo de 3 meses, ¿no? El artículo establece la posibilidad de la existencia de un plazo de 3 meses, salvo que las partes establezcan un plazo posterior, un plazo mayor, no menos de 3 meses. Y en este acuerdo, ¿qué van a acordar las partes, básicamente? ¿No? Tenemos que pensar en que estamos asesorando a un empresario, a un industrial, a un comerciante con respecto a esto. Vamos a acordar, arreglar, que durante, hoy estamos a 20 de septiembre, de acá, septiembre, octubre, noviembre, de acá al 20 de diciembre, vamos a acordar cómo nos vamos a arreglar económica y jurídicamente en estos 3 meses de nuestra relación económica. Entonces, yo te voy a mandar, te voy a proveer de tal calidad y tal cantidad de material, y vos me vas a hacer pagos de mínimos en tal y cual cantidad y flujo de fondos. Yo te voy a proveer de tanto y vos me vas a pagar tanto. En el medio de todas estas relaciones está el ALIA, el riesgo, los incumplimientos, los imponderables y las situaciones extraordinarias propias de la actividad económica del país. Tenemos una economía demasiado estable, y de la propia ALIA del incumplimiento de la mora o de la mala fe de un cocontratante. Entonces, vamos a arreglar fechas, plazos, entregas, modalidades, registraciones contables, imputaciones, etcétera, etcétera. De manera que yo, ya antes de los 3 meses, cualquier cuenta correntista ya va a saber si va a ir viendo que va a estar terminando en la brevedad en su calidad de acreedor deudor. O sea, no es algo que se va a encontrar el cuenta correntista como una sorpresa, salvo que sea algo muy desorganizado, de si es acreedor deudor. A veces el más desorganizado es el mejor cliente, ¿no? Yo digo para los abogados, no por ahí para nosotros los escribanos, ¿no? Somos esclavos es decir, un cliente desorganizado para mí es malísimo, como escribano, un tipo de eso que no sabe ni dónde tiene la escritura de la casa, que pasa mucho. Y esos tipos son una máquina de meter la pata, entonces por ahí para un abogado son buenos clientes porque se la pasan haciendo macanas. Y después los abogados tienen que salir a arreglarle los valores. Entonces, ellos reglan, se comprometen a regir sus negociaciones, de ahí la palabra se compromete. ¿Por qué hago hincapié en esta palabrita? Porque alguna interpretación podría decirse o aventurarse que es un contrato por el cual las partes se obligan a intercambiar todas sus relaciones mercantiles y empresariales en la cuenta corriente. Y eso no es así. Si yo puedo excluir, puedo decir, bueno, usted me va a proveer en este periodo de 3 meses, yo tengo que hacer 500 sillas para escuelas, de pupitres para estudiantes. Bien, entonces necesito aluminio, tornillos y hierro de no sé qué. Te mando todo el detalle de lo que preciso, y vos me mandás todo cómo te voy a pagar, y vos me mandás todo lo que yo preciso. Lo acordamos y lo firmamos. Yo puedo, fuera de esa actividad de hacer esas 300 sillas para una escuela, para una universidad,
yo puedo tener otros clientes, puedo hacer otras operaciones. Es decir, no es que toda mi actividad mercantil, empresarial, la tengo que meter con esa metalúrgica, con esa industria. Si no, yo tengo otras actividades. Ahora, yo con esta fábrica que me provee aluminio, puedo tener negociaciones excluidas de la cuenta corriente. Es decir, puedo decir, yo, bueno, aparte de este contrato que tenemos, que acordamos que vos me tenés que proveer aluminio para hacer 300 sillas para una universidad, yo ahora te tengo que comprar un torno. Y esto te lo voy a pagar afuera de la cuenta corriente. Es válido, está bien, porque lo excluí expresamente. Entonces, eso es importante. Nosotros vamos a arreglar, a acordar nuestras relaciones económicas y puedo excluir de la relación de cuenta corriente determinadas operaciones. Pero lo debo acordar y notificar fehacientemente. ¿Por qué digo esta cosa? Les puse el ejemplo del torno, porque hubo un caso de jurisprudencia que me vino a la memoria. ¿Yo qué acordé que me tiene que mandar la fábrica? Aluminio. 200 kilos de barra de no sé qué, 200 de lo otro, 200 de lo otro. Y en el medio le digo, mandame un torno, que le tengo que hacer el agujero, un torno industrial que vale tanto. ¿Puedo hacerlo? Si yo acordé, sí, yo podría decir, bueno, vendeme un torno, porque necesito torno. ¿Lo agregamos a la cuenta o va fuera de la cuenta? Y eso es muy importante. Profe, Porque si lo... pero la pregunta que tengo yo es la siguiente. Digamos, si no está expresamente en el contrato, ¿qué se presumiría? ¿Que se agrega o que no se agrega el intercambio? No, tiene que ser expresa la exclusión. O sea, cualquier negocio, digamos, por más que nosotros en el contrato hayamos acordado que me vas a proveer de aluminio y yo te lo voy a pagar, si te compro cualquier otra cosa se presume igual adentro de la cuenta. Sí, bueno, habría que verlo si es algo notoriamente ajeno a aquel contrato. Pero yo, ponerle vos como abogado o asesorando al pequeño tornero o al pequeño fabricante que tiene que hacer las 300 sillas y necesita un torno, yo te diría, metelo en la cuenta, no te hacete el tonto. Y por otra parte, yo como abogado o asesor de la fábrica le diría, eso, excluílo de la cuenta, impugnale ese pedido, vendéselo, pero de contado y con expresa exclusión de la cuenta. ¿Por qué? Porque el torno es algo muy caro, que yo lo quiero cobrar ya, no al cierre de la cuenta. Salvo que me interese hacerlo. Este era un caso que se planteó precisamente eso, ¿no? Le proveyeron un torno y después el tornero, que era un tornero de barrio, un tipo con poca capacidad económica, dijo, no, esto metelo en la cuenta y yo te lo voy a pagar al final de la cuenta. Y la prorrogaba, de una tácita reconducción eterna. Y la fábrica le hizo un juicio, le dijo, no, eso estaba excluido de la cuenta. Bueno, y ahí se planteó la cuestión. Entonces lo importante es que, salvo expresa e indubitable exclusión, todas nuestras negociaciones forman parte de la cuenta. Doctor, una consulta. Sí. ¿Este tipo de cuenta corriente admite algún tipo de limitación en lo que es el crédito que se puede utilizar? Porque si la admitiría, el torno quedaría fuera, por ejemplo. Porque en el presupuesto yo consideré que tenés 3 millones de pesos en aluminio para hacer la silla que necesitas. Y me estás pidiendo un torno que vale 5. Está fuera del objeto. Claro. Bueno, pero si vos ahí no lo excluís expresamente, estás en un problema. Porque precisamente eso dice la ley. Aunque no lo haya incluido el contrato, y vos tenés razón, porque es una desproporción económica entre el contrato originario y el valor del torno. Pero vos como cuentacorrentista principal, fuerte, predisponente del contrato, al enviar el torno, vos tenés que hacerle notificar al recibirlo
la presente mercadería se encuentra excluida de la relación de cuenta corriente y el receptor te lo tiene que firmar. Que eso a veces es muy informal, y con un simple remito firmado por un dependiente, eso se subsana. Yo por eso siempre hago un pequeño homenaje al valor del remito, ¿no? Que es un papelito que se firma arriba del capó de un camión, arriba de una caja de embalaje, y que la firma un dependiente que ni siquiera por ahí sabe lo que está firmando. Pero a mí no me importa que no sepa lo que está firmando, si me viene bien para mis intereses. Entonces, si yo puse en el remito, envío torno industrial, marca no sé qué, tantas toneladas, valor tanto, pago contado excluido de cuenta corriente, y firma un empleado, un jefe de depósito, el mismo empresario, un funcionario, un dependiente del tornero, o el mismo tornero, ya queda excluido de la cuenta corriente. Y ya te obligás al pago inmediato de eso. Es un pequeño homenaje al valor del remito, ¿no? O cuando veían cuenta corriente mercantil, contabilidad mercantil, cómo juega el tema de la documentación respaldatoria, ¿no? Y la importancia de un simple documentito, papelito, que a veces nos salva de unos dolores de cabeza terribles. Bien, así que esa quería la diferencia entre decir se comprometen y se obligan a. La ley dice se comprometen a, y está perfecto. Aquí, básicamente, aparte de todos los que nos vamos a arreglar, que te voy a entregar tanto, que vos me vas a pasar tanta cantidad de dinero, o no, o qué vas a aportarme económicamente, básicamente es un compromiso de indisponibilidad de esos bienes, de esos activos, de ese dinero, y de no exigibilidad. Es decir, durante el periodo de 3 meses, hay un compromiso de intercambio, y hay un compromiso, una situación de no exigibilidad y de indisponibilidad de esos fondos, de esos activos. O sea, yo no es lo que te di, después me lo tenés que devolver. No existe eso. El activo, el torno, dijo el torno, el aluminio, el dinero, el cheque, los dólares, el pagaré, no se entregan en propiedad. Yo no te los transfiero a título de propiedad. No es una transmisión de la propiedad de ese activo, sino es una transferencia del valor de ese activo, de esa unidad, de ese dinero, de esa divisa, de ese documento cambiario, que va a ser recibido por vos, y vos, como receptor, lo vas a poder asentar en tus activos. Y acá hay un reflejo contable importante, que tiene mucha importancia en cuanto a la registración contable de esa operación. Vos no lo pagaste, por lo cual no es tuyo todavía. No hay una compraventa, y no hay un ingreso en propiedad. Es un intercambio, un entrecruce de activos dispares. Una vez mandé 10 y me mandaron 1, mandé 100 y me mandaron 5.000, estoy hablando de valores, ¿no? Mandé una cosa y me mandaron un crédito, mandé un torno y me mandaron un pagaré, mandé chapas y me pasaron $500 billetes. Entonces, es un intercambio de activos con registración contable y asiento en la propia cuenta corriente, sin atribuirles derecho de propiedad. O sea, no se ingresan esos activos en la propiedad del receptor, de ninguno de los dos. Tampoco tiene carácter novatorio, es decir, no es que nova y cambia la obligación por otra. Se mantiene la individualidad de las recepciones, de los activos, de los créditos, de las cosas, de los bienes que se intercambien, y las que van a conservar su individualidad jurídica. Y las garantías
propias si el garante real o personal lo acepta. ¿Qué es la remesa? Porque, bueno, ¿qué es este intercambio? Cuando hablamos de remesa, bueno, es esas palabritas que vamos descubriendo, ¿no? A medida que vamos avanzando en materias de la facultad. Acá hemos descubierto una nueva palabra que es la remesa. La remesa es precisamente estos activos, estas transferencias, estas prestaciones recíprocas, lo anoté para no acordarme, para no olvidarme ninguna, activos, transferencias, prestaciones recíprocas que trasuntan, que contienen un contenido económico y reflejan un traslado, un impacto en la contabilidad y en los registros documentales del receptor y del otro cuenta corriente, del transmitente y del receptor. Activos, transferencias, prestaciones recíprocas que se intercambian recíprocamente entonces entre receptor y transmitente. Que contienen, sí, un contenido que contienen una naturaleza económica y no tienen la característica de ser transferidas en propiedad. Otra característica importante que tiene la remesa es el carácter de irrevocabilidad. No es una transferencia ni a título gratuito, que sería inoponible a un acreedor, que sería algo no propio de la actividad económica, la actividad mercantil, sino que yo te lo estoy transmitiendo, ese activo, esa cosa, ese dinero, esos valores, esos créditos de terceros o lo que fuere, a cambio de algo. Es de carácter oneroso, como vimos hace un ratito, y son irrevocables. Yo una vez que te transmití el torno, la chapa, el aluminio, el dinero, los dólares, lo que fuere, no puedo pedir la devolución, son irrevocables. Una vez ingresado en mi patrimonio y en mi registración contable, en mi cuenta corriente, no en mi patrimonio, perdón, y yo he efectuado el registro contable, no puede el transmitente de ese activo, de esa remesa, pedir la devolución. Acá ven cómo acá se conecta con el tema de contabilidad. ¿Cómo puedo yo mantener, asesorar o valorar jurídicamente una cuenta corriente de un cliente si no tengo un reflejo contable de todo esto? Un reflejo contable y documentación respaldatoria de ese reflejo contable. Por eso nosotros le damos la importancia al tema de contabilidad mercantil. No es un tema que genere fanatismo, reconozco, pero yo digo que siempre, hace años que no doy contabilidad mercantil, pues lo dan otros profes, mucho mejor de que lo daría yo, pero no vamos a hablar, cuando le decimos a ustedes que vamos a hablar de contabilidad mercantil, se produce una huida en estampida, ¿no? Porque es algo que los que estudiamos abogacía, lo único que no queríamos estudiar era contabilidad y matemática en muchos casos, ¿no? Bueno, pero no estudiamos contabilidad mecánica, es decir, cómo hacer una contabilidad, sino cómo valorarla jurídicamente. Y precisamente en esto, en una cuenta corriente mercantil, el reflejo contable de esta situación es absolutamente esencial para dirimir cuestiones jurídicas. La naturaleza de la remesa, el contenido jurídico, el aspecto financiero, el aspecto todo eso se tiene que reflejar en la contabilidad. Y por ahí el cliente te va a decir, no, yo no registré nada, está todo negro. Como lamentablemente en muchas situaciones nos vamos a encontrar. No tengo nada. Tengo 2 remitos, le mandé un mail y tengo 3 WhatsApp. Cualquier cosa. La informalidad llega a veces a cosas. Bueno, hay un contrato verbal que cumplimentar. Ahora, ¿ese contrato verbal tuvo un reflejo contable? No, tampoco. Yo no tengo libros, los prendí fuego porque, no sé, me peleé con mi socio, me divorcié de mi mujer, y el abogado me dijo que queme todo. Bueno, te vas a encontrar con cosas así. Ahí se nos va a dificultar muchos aspectos probatorios
en un juicio para defender a nuestro cliente. Quizá tengamos que decirle a un cliente, prendele a fuego la contabilidad. Es un delito, puede llegar a ser un delito, tengan cuidado en asesorar a un cliente que comete un delito. Pero voy a la importancia de la existencia de una contabilidad. Lamentablemente la contabilidad prueba en contra de quien la lleva, ¿no? Bien. ¿Qué se puede... ¿qué puede ser parte o contener una cuenta corriente? Yo le puse el ejemplo de un señor que provee, una industria que fabrica metales, y un señor que hace sillas. Es indubitable que esos activos, esas cosas, esos bienes son lícitos, liquidables, exigibles, pero hay créditos, cosas, activos que no son posibles de someterse a una cuenta corriente, porque la ley expresamente los excluye. El 1431 dice: todos los créditos entre las partes resultantes se comprenden en la cuenta corriente, excepto estipulación en contrato. Es decir, yo puedo decir todo esto lo vamos a meter en la cuenta y todo aquello, excepto estipulación en contrato. No pueden incorporarse a una cuenta corriente los créditos no compensables, ni los líquidos, ni los ilíquidos o litigiosos. Todo es susceptible de pertenecer a una cuenta corriente, salvo los créditos que son ilíquidos, es decir, que no puedo estipular un valor, ni puedo transformarlos en un valor en dinero, ni los litigiosos que están al alya de una situación judicial, ni los créditos que no son compensables, es decir, que son ilíquidos, no son liquidables y no pueden compensarse, como es el régimen de la compensación, porque no tienen un valor determinado. Es decir, la compensación es la forma de extinción de una obligación por la confusión de la calidad de acreedor y deudor, artículo 921 del Código Civil y Comercial de la Nación, y 930, y como acá es un crédito que no tiene valor, nunca va a ser compensable porque no trasunta un valor económico. Nunca se va a confundir la calidad de acreedor y deudor porque no es posible de ser liquidado económicamente porque no tiene entidad de valor. Siempre ponemos el ejemplo, que por reiterado no es malo, del señor que se obliga a hacer una escultura. Es un intuite persone, que es un escultor, que no tiene, si bien tiene un valor, vamos a decir, yo no la puedo liquidar ni la puedo compensar porque nunca voy a ser acreedor y deudor la misma persona. Pues yo no tengo nunca la capacidad de hacer una escultura en mármol, ni en barro, ni en nada, imagínense, salvo alguno de ustedes que sea escultor, que me parecería fantástico, si nos ponen a nosotros a hacer una escultura, por más que nos digan, te voy a pagar 100 millones de dólares, haceme un David igual al de Miguel Ángel Buonarroti, nos vamos a ver en problemas. Miguel Ángel tardó 5 años en hacerlo, yo creo que tardó 50, no le hago ni los ojos, ¿no? Bien, entonces, todo lo que tenga o trasunte un valor económico, o sea liquidable económicamente, sea lícito, no sea litigioso, no sea no compensable, sea liquidable, puede ser objeto de una cuenta. Entonces, siguiendo el ejemplo del industrial y del tornero, le envié metal, le envié aluminio, le envié tornillos, tuerca, etc. Y el tornero me va mandando 100.000 pesos, 400.000 pesos, me manda un cheque de un señor que le pagó 20 mesas que le hizo, un cheque de un cliente del tornero, sacan $1.000 y me lo lleva, me da un pagaré de un tercero que tiene una deuda con él abstracta, que no tiene causa, pagaré de un señor Fernando Pérez, no sé qué, me manda un cheque, un pagaré. Yo se lo envío a la fábrica, el pagaré.
Bueno, todo eso está bien, es legal y puede ser objeto de una cuenta. La característica, o lo que diríamos dificulta la determinación del saldo de deudor y acreedor, evidentemente va a estar en los créditos. En este caso que les puse, para complicar un poquito, para que entendamos la mecánica, ¿verdad? No para complicársela, sino para que la entendamos, es, yo envié un cheque a la industria, a esta Fabril, un cheque mío o un cheque de tercero, o un pagaré mío o un pagaré de tercero. Esos son títulos de crédito, que ustedes van a ver más adelante cuando estudien Derecho Cambiario. Los títulos de crédito son papeles de título cambiario, de característica cambiaria, que trasuntan a una relación de crédito abstracta, o sea que no tiene una causa ese instrumento. Si yo libro un cheque de 10.000 pesos, te lo doy a vos, porque me vendiste un libro, vos te lo quedás y lo pasás a un señor que vos le debés, tenés una deuda, y ese título de crédito circulatorio corre en sentido abstracto, ya pierde la causa. Que yo te debía a vos un libro, vos le debías a un señor que le habías comprado un perro, y el señor del perro le debía al almacenero y el cheque mío sigue corriendo. Entonces, esos títulos de crédito abstractos que no tienen causa pueden ser objeto de una cuenta. Pero ¿cuál sería el problema? Es que no se paguen. Que al vencimiento de la obligación abstracta del título de crédito, el cheque no tenga fondos o el librador del pagaré no lo pague. Situación harto probable en alguna situación. Entonces, en ese caso, yo, fábrica industrial, recibí tuyo un cheque o un pagaré. ¿Cómo te lo ingreso en mi contabilidad? Como un crédito a favor tuyo. Lo que ingresa a favor del receptor, el transmitente, que era el tornero, perdón, me envía un cheque de 10.000 pesos de él. Se lo ingreso a favor de él en mi contabilidad. Es un crédito que él me está enviando de 10.000 pesos. Pero si al vencimiento no me lo paga, ¿qué hago? No se lo puedo devolver y exigirle otro, porque es irrevocable, dijimos al principio, ¿no? Que la remesa es irrevocable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que regula el 1435 del código, que es la cláusula salvo encaje. Otra palabrita nueva que estamos aprendiendo, el encaje. Para mí el encaje era esa que nos usaban mis hermanas, que mi mamá les ponía unas puntillitas, no sé, el encaje. Tengo 4 hermanas, así que conozco. Dice el 1435, excepto convención en contrario, la inclusión de un crédito contra un tercero en la cuenta corriente se entiende efectuada con la cláusula salvo encaje. Esto quiere decir que yo, industrial, voy a recibir el documento, pagaré el cheque, el título de crédito que vos me envíes, que sea de un tercero, con la cláusula salvo encaje siempre. No lo tengo que establecer, ya está, ya es así por ley. ¿Qué quiere decir la cláusula salvo encaje? Que si el tercero no lo paga a su vencimiento, yo puedo hacer un contrasiento en mi contabilidad y transformar como de acreedor a deudor. Puedo hacerlo. Es una de las opciones que tengo. Ron, apágame, amor. Gracias. Me envían un cheque o un crédito de tercero. Lo recibo. Te lo pongo como un crédito. Porque vos me lo diste. Vos, el señor que hace las sillas, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo. Me enviaste cheque por 10.000 pesos. Crédito a favor tuyo. Como pago a cuenta del resumen de cuando se cierre. Al vencimiento, ese cheque yo lo presento
y viene rechazado por falta de fondos. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Uno es hacer un contrasiento. Pasar de acreedor a deudor. Y otra es intentar el cobro directo yo del librador de ese pagaré. Puedo hacerlo. Puedo arreglármela yo con ese señor e intentar cobrarle. O puedo hacer el contrasiento y transformarte de acreedor de esa remesa en deudor. ¿Está bien? Eso es lo que se llama recepción de títulos de crédito con la cláusula salvo encaje. El artículo sigue, pero bueno, yo trato de tirársela resumida. Estos son cositas medio pesaditas. Así que les tiro de 10, les tiro 5, como para que no nos atragantemos, ¿viste? Es como que querés comer una docena de facturas, no, comete 3, porque 12 no te van a entrar. Mucha información junta. Traten de darme la posibilidad. Yo puedo hablarle 3 horas de cuenta corriente, pero me parece que es contraproducente. Es decir, quiero tirarle las cosas más básicas y luego ustedes, cuando lean el artículo, lean el código, puedan avanzar alguna cosita más y en otro momento me pregunten. Así que vamos un poquito avanzando, que ya no queda mucho, pero prefiero... son formas, ¿no? Yo digo, bueno, terminé cuenta corriente, en realidad no lo vamos a terminar, pero prefiero pasar la próxima clase a otro tema y que ustedes, bueno, al final lleguemos al parcial, por lo menos con los temas explicados. Desde ya que tratamos que siempre los temas que estamos hablando sean los temas de pregunta de examen, ¿no? Me voy a preguntar, qué sé yo, el antecedente romano de la cuenta corriente, pues no lo dimos, no hay antecedente. Sería una pregunta capciosa, pero preguntaremos qué es una remesa, efecto, características de la transferencia, tema de los intereses, plazo, lo que estamos hablando, que ya con eso tienen para bastante. Bueno, diríamos que la vida sigue normal entre nuestro amigo tornero, fabricante de sillas, y la fábrica, ¿no? Sigue normalmente. Pero ¿qué pasa? El señor pongámosle, tornero, está con dificultades, como han estado la mayoría de los proveedores industriales, diríamos de la gente, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, luego de casi un año sin poder trabajar, y tiene deudas, este señor, de todo tipo, y ¿qué puede hacer un embargante de él? Le podría embargar el saldo, eventualmente deudor o acreedor, en la calidad de cuenta corriente. Es decir, yo, como cuenta correntista, no tengo calidad de deudor o acreedor hasta el resumen, hasta el cierre de la cuenta, hasta los 3 meses. Pero un abogado podría intentar embargarme el saldo resultante al momento de la cuenta. Porque si al momento del cierre de la cuenta yo soy acreedor, tengo un crédito. Pónganle a la inversa, si quieren pensarlo. La fábrica le está proveyendo materiales al tornero. El tornero va pagando lo que puede. Y va a resultar deudor de la cuenta corriente y resulta deudor. ¿Qué tiene la fábrica contra el tornero? Un crédito. Cierre de la cuenta, resulta deudor el señor fabricante de sillas por 10 millones de pesos. O sea que la fábrica tiene un crédito contra él. Entonces, un tercero acreedor de la fábrica podría embargar eso, porque son activos de la fábrica, son activos, son bienes, es plata a cobrar.
Entonces yo como acreedor puedo embargar ese saldo deudor, o puedo embargarlo antes que exista la existencia de una calidad deudor. O sea, un embargo a futuro, vamos a decir, de la existencia de un crédito. Si yo soy acreedor del industrial, del no del señor de la silla, sino del otro. Entonces yo puedo embargar, el embargante puede embargar, el acreedor puede intentar un embargo sobre el resultante acreedor de la cuenta corriente, sea el cuentacorrentista que fuera. ¿Y qué estoy haciendo? Embargando un crédito. Entonces, si lograr el acreedor embargante embargar ese crédito, el señor tornero, ese crédito no se lo debería pagar a la industria, porque eso está embargado. ¿Me entienden? Esos 10 millones que él debe, le notifican, lo importante es que sea notificado, y le dice, señor, mire, usted le debe 10 millones de pesos a la industria tal que le proveyó materiales. Sí, sí, se lo debo, ya se lo voy a pagar, tengo acá el dinero. Bueno, no me los pague, no se los pague a él, porque ese saldo ha sido embargado. Me los tiene que pagar a mí, que yo soy el embargante, y los tiene que depositar en el expediente judicial, porque así lo ordena el juez. Y vos, como abogado del señor fabricante de sillas, le tenés que decir que deposite ese dinero ante el juez embargante. Si no, el que está pagando mal paga 2 veces. ¿Está claro? Por eso siempre lo tienen que notificar, ¿verdad? Exactamente. Siempre tiene que Si ser no, notificado. si no está notificado, pagás como corresponde al crédito, como se acordó. Bien. El tema de la quiebra del cuentacorrentista. Ustedes no vieron quiebras, no los voy a ahondar en un tema de otras materias, que ya las verán. Cuando una persona quiebra, pierde, se desapodera de su patrimonio. O sea, el juez le quita todos sus bienes, por decirlo vulgarmente, y él es desapoderado de todos sus bienes. No tiene más que el lecho donde duerme y la máquina de escribir si es un abogado. Perdés todo tu patrimonio. No puedes disponer, no puedes hacer pago, no puedes contratar, no puedes despedir a un empleado, no puedes, porque perdés toda la administración de tu patrimonio. Entonces, en esta situación, donde estamos los dos, como se dice en el derecho falencial, in bonis, estamos bien, no estamos quebrados, un día para otro aparece uno de los cuentacorrentistas quebrado, sentencia de quiebra. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez me ha retirado de mi empresa y toma intervención el síndico. Entonces el contrato queda, es una de las causales de extinción del contrato, la quiebra del cuentacorrentista. Es una resolución automática por efecto de la sentencia de quiebra. Eso lo establece el artículo 147 de la Ley de Concursos y Quiebras expresamente, y el artículo 1441 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué tan expreso? Porque precisamente el cuentacorrentista que opera en esta cuenta en habitualidad, cotidianidad, no lo puede hacer más, porque quebró. El señor quebrado no puede tocar más su patrimonio, no puede entrar a su empresa, porque no es más de él. Entonces el contrato queda resuelto automáticamente. Salvo esta situación, también podemos, el embargo, si yo diría, podría establecer como causal de extinción del contrato el embargo. Si a mí me cae un embargo contra el crédito eventual o tal o cual circunstancia judicial, yo lo establezco como causal de resolución por culpa tuya. Eso hay que pactarlo, ¿no? El embargo no opera de por sí la resolución del contrato, pero yo podría pactarlo como causal de resolución del contrato. Yo creo que sería aconsejable. La quiebra sí, importa la resolución automática. Después diríamos cómo se extingue
el contrato de cuenta corriente, naturalmente por la expiración del plazo que hemos acordado, y la no renovación por un periodo y no la tácita reconducción. Si yo lo acordé por tal periodo, expirado ese periodo, el contrato se extingue. La extinción natural es por el transcurso del plazo. La rescisión unilateral, si yo puedo rescindirlo unilateralmente al contrato, por el X causal que yo invoque, puedo hacerlo y puedo tener razón para hacerlo, o puedo generar un daño con esa resolución. Y puede ser que la otra parte no esté de acuerdo en resolver el contrato. Entonces, acá influyen los términos del acuerdo que hubiere, si se escribió, y la posibilidad de la rescisión unilateral, o no. Es decir, la posibilidad la tengo, siempre. Me puedo liberar de un cónyuge, me puedo divorciar, no me voy a poder liberar de un cuenta correntista. No quiero poner ningún ejemplo, porque, pero no sé qué sale más caro, ¿no? Si, separarte de tu cónyuge o resolver con un contracorrentista. Eso va a depender de cada caso. Puedo ejercer la rescisión unilateral, siempre, pero tendré que cargar con las consecuencias de la legalidad de la operativa que estoy intentando, ¿no? Bien. Y entonces, la quiebra, la expiración del plazo, la resolución unilateral, la muerte o la incapacidad. La muerte o la incapacidad de los cocontratantes. Doctor, sí. El embargo entonces sería siempre que se pacte anteriormente. Claro, claro. No es causal. Ah, no es causal. No. Ah, ok. No es causal. No es No es causal. causal de resolución del contrato automática, ¿no? O sea, no puedo invocar para rescindir el contrato como unilateralmente que me notificaron un embargo. No es causal, legal. Salvo que lo pacte. Vale, me quedó claro, gracias. Bien, y la muerte o la incapacidad. ¿Cómo se ejecuta entonces este saldo? Ahí tenemos el artículo, que me pongo de pie cuando leo este artículo, porque una vez se acordaron de los escribanos. El amigo Lorenzetti, de los coautores, de los autores, principal autor y cerebro del ministro de la Corte de esta reforma, se acordó de los escribanos en el artículo 1440, inciso B. Es decir, surge un saldo acreedor-deudor, del cual va a surgir precisamente la existencia de uno u otro acreedor-deudor. Resultás vos deudor mío en 10 millones de pesos, digo, pagame, che. No me estarías pagando, como dicen ahora los chicos, ¿no? No me estaría pagando el señor deudor. Bueno, ¿qué hago? Le hago un juicio. ¿Cómo inicio el título? ¿Cómo es un título ejecutivo? ¿Cómo lo tengo que preparar? Entonces puedo, en el inciso A, cuando el saldo está suscrito por el deudor y el acreedor con una firma certificada o reconocida judicialmente, ese saldo deudor adquiere la capacidad para hacer un título ejecutivo y allanar la vía judicial. Ahora resulte que generalmente puede pasar la informalidad, que el saldo no esté suscrito de forma indubitable por el deudor. Entonces, aquí establecen un procedimiento que es el inciso B, que acá es donde digo que se acuerdan de los escribanos. Hubo un tiro para la justicia, nos dieron laburo una vez. Se debe acompañar un resumen firmado por Contador Público Nacional del saldo deudor. Y el contador, ese resumen,
esa certificación contable lo va a tener que hacer en base a los registros contables. No lo va a hacer así a manito alzada. Che, poneme ahí que fulano me debe. Los contadores, estas cosas las tienen regladas en normativa contable registral de su función, que ellos no pueden emitir una certificación contable de determinado aspecto como esto, si no es en base a la documentación contable que ellos han tenido a la vista. Si no, es un delito lo que está haciendo el contador. Sí, yo creo que prácticamente no quiero, bueno, decir cosas de materia penal que ignoro, ¿no? Pero sería un delito. Si yo hago una certificación contable falsa, es un delito. Si el contador firma un balance falso, es un balance falso y es un delito. Es una, no sé, sigo hablando cosas que no sé, perdón, de derecho penal. Le podría llamar al doctor Alexis Simas, que es un amigo, que me desasne. Pero son delitos, porque estás haciendo una especie de defraudación. Si tienen oportunidad, lo consultamos. Alexis o cualquier muchacho de derecho penal. Pero la certificación que me va a hacer el contador tiene que ser hecha en base a documentación contable que tienen a la vista. Si no, está haciendo macana. Y notificado esa certificación contable por escribano público en el domicilio del deudor. Entonces, te debe este señor 10 millones de pesos. Vas al contador y le decís, mira, certificame que por los registros de mi cuenta corriente este señor me debe 10 millones de pesos. El contador te hace la certificación contable, la valida en su colegio profesional. Vas a un escribano, tengo uno amigo que les puedo recomendar, bueno y barato. Barato no, pero bueno. Nunca hay que ser barato, ¿eh? Nunca, jamás. Después, si quieren, algún día nos encontramos y les doy alguna clase de cómo cobrar. Que después de 30 años he aprendido algo. Vas a un escribano, haces un acta notarial en el domicilio del deudor, le imponés de la registración del certificado contable de su calidad de deudor y le intimás el pago con el escribano. Y una vez, estoy buscando el plazo que no me acordaba, mirá, entonces, se hace la notificación, se entrega la certificación contable al deudor, que puede ser que no esté, pero si es el domicilio que fijó en el contrato, se lo tenés que notificar igual, porque es el domicilio de él, de su empresa, y luego, con una constancia del escribano que actuó en este sentido, que entregó, que se constituyó en el domicilio, y que el cuenta correntista deudor no compareció a la escribanía a hacer una impugnación de ello, una nueva certificación contable sería como que el escribano tiene que volver a hacer y decir otra cosa, y le dice que transcurrido 10 días de la notificación, el deudor no ha aparecido a impugnar esa notificación ni a impugnar ese resumen ante el notario. O sea que el escribano hace una función importante, en este caso delegada por el artículo y valida en ese sentido la posibilidad de iniciar el juicio ejecutivo. Así que miren qué lindo, nos dieron un currito, como decimos los argentinos, ¿no? Era 10 días, sí, está dudando el plazo de 10 días. O sea que bueno, ahí hay una posibilidad de la preparación de la vía ejecutiva por vía notarial. Bueno, el código fue el 2015, estamos en 2021, jamás me pidieron hacer un acta de notificación de un resumen de cuenta corriente. Me hubiera encantado, pero no fue el caso. Bien. ¿Qué plazo tengo para iniciar la ejecución del saldo deudor? Se prescribe la acción a los 5 años del contrato. De la determinación del saldo, del cierre de la cuenta, a los 5 años prescribe la acción para iniciar las acciones judiciales para la cobrabilidad del saldo deudor.
Bueno. Jóvenes, como era que decían políticos, que quería hacerse el inclusivo y no sabía ni cómo hablar. Doctor, Sí, me quedó una duda con lo que dijo recién en el inciso A. sí, señor. ¿No? Si el resumen de cuenta en el que consta el saldo está suscrito con firma del deudor certificado por escribano o judicialmente reconocida. ¿A qué se refiere? Porque después nos habla de una forma ficta. Y que vayas al juez y certifique la firma ante el juez, o ante el secretario, o el actuario. Reconocida judicialmente. Ante un juez, o sea, ante un escribano o ante un juez. Ese sería el carácter indubitable de la firma. Claro, que en sede judicial se constituyan acreedor y deudor y el Va y juez firma ante el juez y reconoce su calidad de acreedor y deudor, se allana. Va al juzgado y firma. Supongo que se está refiriendo a eso. Judicialmente, dice. Mirá O sea si que el tipo- sería una homologación, digamos. Sí, podríamos pensarlo así, sí, sí. Una acción, ¿cómo es que le denominan a veces? Una acción prejudicial. Bueno, ya me meto en temas procesales que no, imagínense, no litigo yo, pero, o sea, no sé si por ahí en una mediación, ¿no? Te convoca a una mediación y eso se los debo, lo voy a averiguar. Si te convoca una homologación, la contraparte y en el acuerdo homologatorio reconoces la firma ante los letrados que están interviniendo. Eso pienso que sería una especie de... Tácita es, ¿vieron como dice ahí? O tácita. Tácita es seguro, porque si lo estás reconociendo en una mediación, es un reconocimiento tácito, o diríamos más que tácito expreso de la firma. Ante un escribano, en una mediación o judicialmente. Profe. Entonces, conclusión. Estamos en problema. ¿Cómo se soluciona este problema? Estudiando. Son contratos densos, chicos. Cuenta corriente, esas pavadas. Lo tengo así, me decían. Así me hacía con el dedito. Pero son contratos pesados, ¿no? Tenemos que decantarlo, esto hay que leerlo, hay que procesarlo. Les recomiendo profundamente el apunte del doctor Cataldo, que está muy completo. No se compliquen mucho yendo a lo del Código Civil y Comercial anterior y la cosa comparativa. Abóquense con esto que ya con esto tenemos para entretener. Y bueno, desde ya los temas de examen siempre son los temas que estamos dando. Así que lo que omití, que es importante, es el tema de intereses. Así que véanlo, cualquier cosa me preguntan. No los quiero entretener más. Bueno. Profe, perdón. Sí. Una inquietud con respecto al examen. Sí, señor. ¿Está establecida la modalidad de realización del examen? Va a ser escrito, múltiple choice, con el mismo formato de preguntas que venimos utilizando. O sea, ustedes, salvo los que tengan justificativo por cuestiones de la pandemia y justificativo de distancia, no, para los que están en Otamendi, ¿viste? Que no me digan, no, me queda lejos, ¿viste? Yo iba en bicicleta a Otamendi, así que imagínate. Y los que tienen contacto estrecho, que están con COVID, o tienen alguien a cargo, que pueden justificar, vamos a tener que asistir a la facultad, con los protocolos y situaciones de seguridad para todos, y les entregaremos el examen con las preguntas, tildarán, examen de media hora, máximo 40 minutos, y listo. Y inmediatamente le vamos a subir la respuesta en el campus, la nota en el campus. Doctor, yo tengo la excepción de virtualidad. Sí, Elida, sí, sí. Sí, ¿cómo va a ser? Va a ser un Zoom para ustedes, sí, sí. Bueno.
Perfecto. Yo Entonces, por potencial por- multiple choice. Por 10 kilómetros voy a tener que ir a Mar del Plata. Porque viste No. que exceptúan los 60. Sí, pues estás Sí, a sí, tres, a ver, estoy cerquita. estás muy cerquita, ¿no? Y sos joven. Sí, 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 no hay problema. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. 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 Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.